Por eso van a ver que este libro es bastante diferente, ¿verdad? Y sobre todo, pues tiene un objetivo más allá de una simple lectura, ¿verdad? Entonces, para ello, sí les voy a pedir que se sientan cómodos, que se olviden que es la clase, por favor. Si quieren preguntar, no duden en hacerlo, no se van a quedar sin ninguna inquietud. O si quieren compartir algo, igual, ¿verdad? Em, bueno, y sin más preámbulo, pues les dejo con el licenciado Marvin. Muy buen día a todos, qué bueno compartir con ustedes, que el Señor los bendiga. Gracias por la presentación, Master Idania. Realmente es una bendición el poder compartir con ustedes, el poder hablar un poco acerca de algo que en particular me apasiona, que es la literatura, ¿verdad? Siempre con el ánimo de aprender, de entender que esto pues es un crecimiento constante. Y hablando acerca del libro Corazón Inquebrantable, bueno, recibí con agrado la noticia de que ustedes lo iban a leer. Para mí realmente es inspirador, motivante y también de edificación el hecho de que las personas puedan leer un libro, en primer lugar, porque es uno el que lo escribe, ¿verdad? Sabemos que en Honduras la literatura, mm, no sé si no está bien vista, pero depende mucho de la persona, depende mucho del interés de cada uno de nosotros como hondureños, lógicamente autóctonos de este país, el hecho de poder crecer en la parte literaria, de poder crecer en la parte del conocimiento. Y bueno, yo también fui así, ¿verdad? Cuando estaba adolescente me preocupaba más por otras cosas, como jugar fútbol, como pasarla bien con los amigos. Entonces leía realmente hasta que me obligaban en alguna clase como esta, que era español o redacción, y me decían que leyera. Pero luego me fue gustando a nivel universitario y entendí que eso me iba a beneficiar tanto en la parte intelectual, personal y lógicamente, dependiendo del contexto, en lo espiritual. Entonces, yo le felicito primeramente por haber tomado la decisión de leer, aunque también se los guíen, ¿verdad? En las clases para que lo hagan, pero los que se tomaron el tiempo para poder digerir cada letra de este libro, y espero que haya sido de bendición para sus vidas. Así que quería empezar con eso, entendiendo y motivándoles de que la lectura es un mundo realmente maravilloso, que no solo puedan leer una vez o cuando están en una determinada clase, sino también para su vida personal. Créanme que es un mundo que enriquece no solo el intelecto, también el léxico, la vida personal, porque uno aprende y sobre todo, repito, la vida espiritual. Corazón Inquebrantable, bueno, se los envié en digital. Ya tengo un lote acá en físico de esta edición, ¿verdad? Y es muy bonito porque el tener la pasta, el tener las hojas, a mí me fascina, me gusta mucho el poder incluso leerlo porque huele a nuevo. Entonces, es bonito el poder compartir también el libro en físico. Eh, es una obra literaria, narrativa, que voy narrando aspectos muy importantes y muy esenciales, donde utilizo la didáctica del humor. El humor es parte importante de una obra, no todos lo utilizan, pero en mi caso particular le doy bastante realce al humor. El humor también es un arte, es algo que nos ayuda a relajarnos físicamente, emocionalmente y también espiritualmente, aunque no lo crean. Entonces utilizo un poco la didáctica del humor y hago un paralelo de mi vida con personajes bíblicos de historias reales. Es decir, el libro va narrando desde mi concepción, de hecho, de mi vida hasta todo lo que he pasado en el ministerio, en mi vida personal, en algunas situaciones testimoniales que ayudan como vivencias a otras personas. Y esto es bien sobrenatural, porque los comentarios que se han vertido acerca del libro es que a la par de llevar mi vida personal con los personajes bíblicos, valga la redundancia de palabras, las personas se identifican y dicen, ah, a mí también me sucede esto, yo también estoy viviendo esta situación, que es el objetivo del libro. El objetivo del libro es que la persona se identifique tanto o con mi vida o con los personajes bíblicos y que ese cóctel de vivencias
puedan ayudarle al lector a que se identifique y también que tenga una respuesta a las situaciones de la vida. Entonces, en ese sentido, pues las personas se identifican mucho porque son historias reales, son historias que tienen que ver, repito, con mi concepción, mi nacimiento, eh, un accidente, por ejemplo, que tuve en mi adolescencia, con frustraciones que tuve en mi adolescencia, como la timidez, que no me permitía hablar en público, hablar con otros, socializar, como momentos en los cuales fui criticado, momentos difíciles en los cuales incluso quería yo dejar todo, pero Dios siempre estuvo de mi lado, Dios siempre estuvo ahí acompañándome y eso me ayudó a motivarme para seguir adelante y perseverar. Una palabra que utilizo también en el libro es la perseverancia y la determinación. También utilizo un método que en teología se llama método alegórico. El escribir de personajes bíblicos no es tan fácil como se ve. Fíjense que es difícil por el hecho de que yo no puedo estar replicando la misma historia que ya se encuentra en la Biblia. Entonces yo tenía que buscar una forma de poder atraer al lector con un método que pudieran entenderlo, socializarlo de forma contemporánea sin pensar de que están leyendo otra vez la Biblia. Y no porque sea malo, sino porque volver a escribir lo que ya está en la Biblia literalmente es como mejor leer la Biblia, ¿no? No tendría sentido. Entonces lo que hago yo es usar un método alegórico que tiene que ver con la ficción, la imaginación y la creatividad sin perder la esencia principal de esa historia bíblica. Entonces ustedes van a encontrar historias como, por ejemplo, la primera, ellas eran dos primas y empiezo a narrar como que fueran dos adolescentes o jóvenes de Honduras y fueron a la iglesia y le echó el ojo una de ellas a un joven guapo, el joven la invitó a salir a tomar un café. Eso tiene que ver con la parte de la ficción, de cosas que yo me imagino, utilizo la creatividad, el humor también, pero que al final la historia es 100% real, es 100% bíblica. Entonces, esa parte también la utilizo como un método para poder llevar al lector a que no se aburra, a que le guste lo que está leyendo y que lo entienda a un tiempo y en un lenguaje contemporáneo que pueda poner en práctica en su vida. Una de las situaciones que yo me pongo a analizar antes de escribir es qué me gustaría a mí leer, cómo me gustaría a mí que el lector pudiera percibir este escrito. Y a mí, por ejemplo, me fascinan los libros que yo puedo leer desde el principio y no lo quiero terminar, no lo quiero cerrar hasta que lo termino. Entonces yo pensé en escribir este libro y que el lector tuviera tanto entusiasmo al estarlo leyendo que no quiera cerrarlo hasta que lo termine completamente. Y gracias a Dios, eso es uno de los comentarios que se ha hecho acerca de este libro, que las personas lo empiezan a leer y me dicen, yo no quiero parar de leerlo porque me entusiasma y ya quiero estar sabido o estoy expectante a la siguiente historia. Entonces, con ese escrito o con ese objetivo fue escrito también. El texto no es cronológico. Cada una de las historias lleva algo en particular que no necesariamente lo tiene que leer desde el capítulo 1 hasta el último, sino que puede leerlo al principio, al final, al inicio, porque cada uno tiene una particularidad. Ok, el prólogo fue escrito por el pastor general de la iglesia, Centro Cristiano Ademic, que es una asociación de ministerios cristianos, y se llama Roberto Ventura. Él escribe el prólogo del libro, una persona que admiro mucho, muy humilde, muy dedicado a Dios, un hombre de mucha fe, y yo le pedí que él me ayudara y fue muy anuente, así que me hizo el prólogo. Un comentario que aparece ahí de un coordinador, es amigo particular, se llama Eduardo Díaz, él es coordinador de una escuela bíblica, él es máster, incluso es ingeniero en computación y máster en administración de empresas, un gran amigo, y él me ayudó a hacer esta parte también del comentario, porque yo considero que es una persona muy valiosa no solo para mí, sino para las cosas ministeriales que hacemos. La redacción y ortografía, fíjense que yo me sorprendí por el hecho de que cuando yo entrego el libro a la persona que me estaba ayudando con la portada, con la redacción y ortografía, pues yo lo conozco a él, ya les voy a mencionar quién es, pero no sabía quién me iba a revisar la parte de redacción y ortografía.
bueno, uno escribe y cuando está realizando el libro, déjenme decirles que yo lo escribí en un periodo de 6 meses. 6 meses es medio año, como todos sabemos, pero dedicándole 1 o 2 horas diarias, a veces hasta más, a veces 3 o 4. En ese tiempo yo tenía más libertad para escribir, no estaba en algunas ocupaciones, casi que me había terminado la universidad y estaba pues con un poco de tiempo y hice más espacio para poder terminarlo. La persona que me ayudó con la redacción de ortografía se llama Samuel Trigueros. Si ustedes lo buscan en Google, lo googlea, como decimos nosotros, es una persona de prestigio. Es un escritor, editor de textos, guionista, libretista, actor y director de teatro. Entonces, cuando yo realmente lo busqué, yo me impresioné y fue eso hace poco. Entonces yo me impresioné y me agradó porque la redacción de ortografía me gusta mucho cómo quedó en el libro. La impresión, la primera edición una persona que yo conozco en la iglesia, se llama Ariel Moreno, es una pasta negra, salgo yo también, y quedó bonita, quedó elegante, pero en la segunda edición me ayudó alguien que se llama Guillermo Meléndez, que realiza estos trabajos, que es esta pasta verde que tenemos acá. Esta me gusta mucho porque es bastante llamativa y para los que entienden un poco de mercadotecnia, eso es bien importante también en un libro. Y el libro contiene pues 10 capítulos que tienen que ver con la vida cotidiana. Les repito, no está en forma cronológica, aunque inicio, como decía un amigo, por el inicio. O sea, inicio por mi concepción, cómo nací, cómo crecí, y luego pues algunos aspectos importantes de mi vida. Utilizo nombres llamativos de películas. Por ejemplo, Milagros Inesperados es un nombre de una película y lo relaciono siempre al mensaje. Eso se llama homilética en teología. El poder poner un título atractivo que tenga que ver con el mensaje. Arrebatando una promesa vacía, Dios está en los pequeños. Bueno, arrebatando una promesa vacía no es de película, pero es un nombre también que se busca para llamar la atención. Los Intocables es un nombre de una película, El Náufrago, Los Cuatro Fantásticos, etc. Luego está el epílogo, que es la parte concluyente del libro, y un poco acerca del autor, un poco acerca de mi vida al final, aunque todo el libro hable de mi vida, pero al final un poco de quién es el que lo escribió. Entonces, eso habla el libro y son historias realmente que tienen que ver con cosas que nos pueden suceder a nosotros. Todo el libro a mí me encanta, eh, pero hay historias, por ejemplo, en Dios está en los pequeños detalles que parecen pequeñas, pero que realmente son importantes para Dios. Y que ahí lo cuento y que, bueno, ustedes ya lo habrán leído. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, que empecemos a charlar, hacerlo interactivo, o algún comentario, porque también yo sé que ustedes lo han leído y me interesa saber qué les ha parecido el libro. No sé si está por ahí la Máster Ferrufino. Sí, aquí estamos. Bueno, todos pueden opinar, hacer preguntas o compartir, ¿verdad? Sé que se está grabando, pero por cuestiones de que se deje evidencia, ¿verdad? De este tipo de conferencias que hace el licenciado, pero si alguien va a compartir algo más, si quiere que se pare la grabación, también se puede hacer, ¿verdad? Solo me lo dicen o lo escriben en el chat, por favor. Sí, no tengan problema en explayarse. Si alguien pues, quiere compartir algo íntimo y cree que no puede quedar grabado, pues dejamos de grabar para poder escucharlo. ¿Qué pasó? Me quedé solo. Andan tímidos hoy. Bueno, si tienen preguntas, bueno, si gusta, mejor licenciado, paramos la grabación porque creo que es eso que les hace un poquito, les Perfecto, hace sentir un poco incómodos, ¿verdad? perfecto, no hay problema. Como les digo, no es que va a ser algo público, sino que